que otros no lo hagan también. Es muy triste y muy cobarde hablar de alguien a sus espaldas y nunca ni siquiera darle la posibilidad de réplica. Y ten conciencia y certeza de que si lo haces, otros lo harán de ti y no te va a gustar. Además ya has establecido el precedente, ¿no? Se vale hablar mal de los demás, ¿verdad? Siguiente, no usar un lenguaje que daña. Esto es muy importante también, especialmente en mundos como los nuestros, muy estratificados socialmente hablando. Yo vengo de una familia de ingenieros, mi padre es ingeniero, mi hermano es ingeniero, y tienen unas filosofías muy particulares. Por ejemplo, tienen convicción de que a los albañiles se les tiene que hablar con puros insultos y majaderías. Y no han aprendido, porque después de sus grandes obras, nunca falta el albañil que les mete concreto en las tuberías. ¿Sí? Tú siempre puedes decirle algo a otra persona, por dura que sea, con elegancia y humanidad. No lo tienes que denigrar. Esto es un hábito y para cuando te das cuenta lo haces con todos, hasta con la gente que más quieres y se te sale, se te escapa, no lo puedes evitar porque has construido el hábito y genera consecuencias. Aunque el otro no te conteste en un momento determinado, quizá porque tenga una posición de inferioridad, tarde o temprano contesta y lo va a hacer con violencia. Entonces, no uses un lenguaje que daña. No malentiendan esto, el budismo no es mocho, ¿no? No quiere decir que de en adelante nunca van a poder decir una grosería. Quiere decir que no van a utilizar una palabra que puede ser elegante o puede ser muy vulgar con el objetivo de dañar. Tú le puedes decir tonto a alguien y romperle el corazón. O le puedes decir pendejo a alguien y no lo interpreta mal, ¿no? Depende del contexto. Las palabras están vacías de significado inherente. Más bien lo que las carga es la intención que les acompaña. Y finalmente, no usar un lenguaje irreflexivo. Y esto es bien importante si la piensan. ¿Qué es un lenguaje irreflexivo? Hablar sin conciencia, hablar por hablar, en piloto automático, como una especie de diarrea verbal. ¿Y saben cuál es el resultado kármico de esto? Que renazcas en un entorno en donde tienes una tía que no te deja introducir una sola palabra en una conversación, ¿no? ¿Nunca les ha tocado algo así? De esos que estás como tratando de ver si puedes hablar por un instante. No se puede. Bien. Y luego vienen las que tienen que ver con la cognición o con la mente, la tercera de las ventanas de relación para con el mundo. No ser malicioso. La malicia genera impulsos, tendencias y hábitos. La persona maliciosa se habitúa al serlo y la malicia que produce emocional y cognitivamente en el individuo, angustia. ¿No es cierto? Al mismo tiempo genera por consecuencia el que otros nos vean con sospecha y actúen de la misma manera para con nosotros. Hay un dicho del Corán islámico que ilustra este idea muy bien, precisamente el concepto contrario, y dice: aguarda en el portal de tu puerta a que pase el cadáver de tu enemigo. En otras palabras, enarbola el rencor, la malicia y el odio. La respuesta budista a esto es muy simple: qué hueva. Yo creo que tenemos mejores cosas que hacer en la vida que pasarte esperando en tu puerta que pase el cadáver de tu enemigo. Prefiero irme de vacaciones, ¿no? Esto no tiene caso. ¿A quién envenena el rencor? A la persona que lo experimenta. ¿Puedes morirte de rencor? Sí, ¿verdad? Y al mismo tiempo genera consecuencias. ¿Cómo interpretan ustedes a una persona rencorosa cuando interactúan con alguien así? ¿Qué les genera? Les genera repele, como dicen los jóvenes, ¿no? Y tratas de establecer distancia y no te gusta estar con alguien así. ¿Qué me dicen de la siguiente? La codicia, que tiene que ver con el siempre ambicionar lo que uno no tiene y la filosofía de ver el pasto del vecino más verde que el propio. ¿A quién afecta la codicia? ¿Quién experimenta constante insatisfacción? Uno mismo. Y al mismo tiempo, ¿cómo reaccionan otros a alguien codicioso? ¿Cómo reaccionas cuando traes un amigo que viene a comer a tu casa y está haciendo un inventario de todo lo que tienes? Pues mal, ¿verdad? Si no te gusta esto, no lo hagas. Y la última es maravilloso: no sostengas visiones equivocadas de la realidad, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? ¿Qué es sostener una visión equivocada de la realidad? El que no tranza no avanza. Es una interpretación equivocada del mundo. Mientras más te aferras a ella, más vas a generar el resto de estos problemas y dificultades. Todo esto no va a mejorar tu vida, solo te va a ayudar a no deteriorarla más de lo que ya lo has hecho.
Si quieres mejorar tu vida, y voy a tomar 5 minutos más, no se pongan nerviosos, ¿no? Para terminar esta idea, tendrás que hacer lo siguiente. Ahora promover las 10 acciones virtuosas. La primera de las acciones corporales es no solo no tomar la vida de otros seres, sino promover la vida, respetar la sacralidad de la vida. Toda forma de vida es sagrada. Toda tiene derecho de vivir y debería de tener garantías de vida, hasta legales, ¿no? El promover la vida implica el cultivo de este hábito y el que otros también respeten tu vida. Y esto nos lanza a debates interesantes en el mundo budista, como por ejemplo debates que tienen que ver con la demografía, con la reproducción, ¿no? Todos los seres sintientes tienen derecho a vivir. El ser humano se ha convertido en una plaga en el planeta. No puede sustentar nuestro mundo la demografía que hoy tenemos. Parte del respeto a la vida implica cuidar la explosión demográfica. El budismo plantea el que la vida en realidad comienza biológicamente en el momento en que el óvulo y el esperma se fecundan y en ese momento la mente experimenta renacimiento. Por lo tanto, no ve positivo, por ejemplo, el aborto, que es una forma de asesinato, pero hay métodos de control natal no abortivos, como el uso del condón, de las píldoras anticonceptivas, etcétera, que el budismo no solamente ve como ético, sino indispensable en el mundo que hoy vivimos, ¿no? Una reproducción irracional es un crimen al mundo y a la humanidad, y cualquiera que la promueve es un criminal, diría yo. Esto no dice el Buda, pero lo digo yo, ¿sí? Simplemente vean la Ciudad de México, quítenle qué les gusta, 15 millones de habitantes, ¿no? Todos tendrían calidad de vida, ¿verdad? Bien, ser generoso en lugar de tomar lo que no nos es dado. Y además piensen, ¿cuál es el estado mental de alguien generoso? ¿Cómo se siente alguien que sabe dar? Bien, el desapego trae siempre placer y felicidad. No hay mejor placer que compartir, y la auténtica felicidad no se puede vivir si no es compartida, ¿verdad? ¿Qué trae el aferramiento? Véanlo en términos muy simples. Ahorita se van a ir a comer, se compran su taco, tienen apego a su taco. Y se van con unos de los chavos aquí del seminario que ven su taco y les gusta y temen que les pidan una probada. Especialmente si queda el último cachito, que es justo el de en medio, la mejor carnita. Están desesperados, no les vayan a pedir esto. Y siempre hay alguien que se espera hasta el último cachito, el que has estado guardando, ¿verdad? ¿Qué produce el espíritu del aferramiento? Tensión. Por el contrario, la generosidad, el deseo de compartir y de dar. Tienes entonces tu taco y te lo van a pedir y lo das con gusto y no hay tensión. No estás protegiéndolo. Y fíjense el lenguaje corporal del taco. No me pidas. Ser generoso. Y al mismo tiempo la generosidad actúa kármicamente como la base de la abundancia. Eres generoso, otros lo serán contigo, algo que te interesa. El promover una actitud sexual sabia, insisto, no es ser conservador sexualmente. Si quieren hacer el amor, ya les dije, en liana y con calzón de leopardo no hay bronca. Pero una actitud sexual sabia para el mundo budista implica una que está determinada por el amor. El amor en este contexto no es el amor romántico, que es exagerar las cualidades positivas de alguien con base en sus proporciones. No. El amor aquí quiere decir la percepción del compañero sexual o compañera sexual, no como una cosa, sino como una persona que desea ser feliz y dejar de sufrir. La sexualidad sabia es, por ende, una sexualidad no utilitaria, en donde no transformas al otro en un objeto sexual, en un objeto de satisfacción personal, en donde le haces el amor a una persona, no una cosa. Y mi maestro, que era muy sabio, solía decir: doctor Pesadilla, eso no se puede hacer todas las noches. ¿Cierto, no? Puedes hacerle el amor a alguien como persona todas las noches o acabas cosificándolo, ¿no? Entonces la esencia de esta sexualidad es hacerle el amor a una persona considerando sus sentimientos, etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo quieres hacer? ¿Quieres hacerlo gimnásticamente hecho nudo? No hay bronca, ¿sí? Pero viendo al otro como persona. Y esto no se puede hacer todas las noches. Y una variable adicional que es interesante aquí es preguntarles, y esto es muy controversial, así que a ver qué pasa. ¿Piensan ustedes que como seres humanos podemos expresar auténtico amor aún por los miembros de nuestro propio sexo?
¿Puede un hombre amar a un hombre o una mujer amar a una mujer hasta sensualmente? Yo creo que sí. Y por ende el viejo dicho costarricense aplica que cada quien en ese contexto haga de su fundillo un papalote. En otras palabras, no somos nadie para juzgar al otro. Una persona homosexual tiene suficientes dificultades con un entorno que es agresivo a esa práctica sexual, que va a inhibir una buena parte de su vida, como para que ustedes le añadan su prejuicio y rechazo. No estoy por esto diciendo que los monjes budistas salen a las calles con pancartas que digan sí a ser gay, sí a ser gay. No. Por supuesto que no es lo mejor, pero ¿alguien lo puede practicar éticamente? Yo creo que sí. Yo he visto parejas homosexuales que son impecables la una con el otro y muchas parejas heterosexuales que no lo son. Depende de cómo, no el qué. ¿Se entiende esto? No estoy promoviéndolo, sino simplemente aceptando que es una realidad. Y si se va a dar, creo que se puede dar bajo una perspectiva ética. ¿Me doy a entender? Y el Buda Dharma es para todos. Esta no es una tradición espiritual que dice eres gay, estás a un lado, esto no sirve para ti. ¿Vamos? Última variable, bueno, ya casi termino, no se desesperen. Comunicación, en lugar de usar un lenguaje que divide o que no expresa la realidad, tratar de ser veraz, a la medida de sus posibilidades. Insisto, no es que venga el gángster y le digan que su hermano está atrás del diván y que lo pueden matar, pero el tratar de, a la medida de sus posibilidades, ser veraz. ¿Sí? Insisto en el que la persona que es veraz genera una actitud de respeto para con otros que le es de valor también, y ese mismo hábito. Usar un lenguaje que concilia. Yo le decía a mi maestro, es que mire, usted no entiende a los mexicanos, nosotros hablamos. Y decía, sí, corazón, habla, ese no es el problema. Pero ¿por qué no hablas bien? ¿Quieres hablar? Di lo que quieras, pero habla bien, ¿no? ¿Quieren evaluar a una persona como evolucionada espiritualmente? Escuchen cómo habla de los demás. ¿Sí? Si es alguien que constantemente encuentra faltas, constantemente critica, especialmente a la gente que ha sido con él bondadosa, como sus padres, sus parientes o sus amigos, corran de esta persona. No tiene nada que aportar en su vida. ¿Sí? En todos los años que conviví y que convivo con mis maestros tibetanos, jamás les he escuchado decir algo malo de alguien. Eso en sí para mí es una victoria personal, un desarrollo extraordinario, ¿no? Utilizar un lenguaje que ayuda. Siempre puedes comunicarte con alguien de una manera que sea para él edificante. Aunque le tengas que decir algo que es doloroso, lo puedes decir de tal manera que no le insulte, ¿no? También cultivar un lenguaje reflexivo. Pensar antes de hablar, por favor. Parar por un instante, ¿no? Thich Nhat Hanh, un gran contemplativo vietnamita, lo presenta de una forma muy elegante. Dice, no solamente hagas algo, siéntate. Pero no solamente te sientes, haz algo. En otras palabras, antes de correr cual tribilín, para por un instante. Y no te quedes aplastadote. Ya que has parado, te has dado cuenta, haz lo que tienes que hacer. El año antepasado estaba en Vietnam, en el monasterio de Thich Nhat Hanh, y presencié una práctica que me pareció exquisita. Los monjes están trabajando en el campo todo el día y haciendo múltiples labores, y en diferentes momentos del día que cambian día con día, en el monasterio central se suena un gran gong, y al sonar este gong, la encomienda es que todos los monjes, sin importar a dónde están, paran por un instante para sincronizar a su mente con su cuerpo, para recuperar el presente y su motivación para parar y darse cuenta. Entonces puedes estar cosechando y por un instante oyes el gong, paras por un momento, te recuperas a ti mismo y vuelves a empezar. Es una práctica que podrían hacer en casa o que podrían hacer en la oficina o que podrían eslabonar alguna cosa. Cada vez que suena el teléfono paro para darme cuenta. ¿Sí? Y por último, en este entrenamiento budista, aquellos que tienen que ver con la mente. ¿Sí? En lugar de ser codicioso, ser generoso, cultivar un buen corazón. Esto es algo que para mí es bien importante. En la lengua tibetana se le llama Sen Zangpo. Quiere decir un buen corazón. ¿Cuál es la esencia fundamental de una real espiritualidad? Un buen corazón, un corazón tierno. No importa que ustedes conozcan maravillas de teología, puedan citar las escrituras de varias tradiciones espirituales de memoria, si no se traduce en un tierno y buen corazón, ustedes no son personas espirituales, están practicando el materialismo espiritual, que es un elegante instrumento del ego.
el pasito de santidad, ¿no? Un buen corazón. Dalai Lama lo pone muy elegantemente, dice, la esencia de toda tradición espiritual es un buen corazón. ¿Sí? El ser amoroso, generoso. Creo que esto es esencial. Y otros serán con nosotros de esta misma manera. O por lo menos no nos encontrarán amenazantes. Y eso va a implicar que no va a haber tanta posibilidad de conflicto. En lugar de ser envidioso, ser altruista. Generar el hábito del altruismo, el desapego que trae consigo grandes consecuencias positivas. Y por último, tratar de cultivar una visión correcta de la realidad, que si lo piensan es lo que hemos venido haciendo durante todo este fin de semana, redefiniendo nuestro mundo y nuestra forma de interactuar con él. No crean que por escucharlo lo van a hacer, pero es un magnífico punto de partida. Por lo menos ahora pueden darse cuenta que hay algo más y que podemos interactuar con el mundo de otra manera. Y siempre pongo como corolario del primer entrenamiento budista una anécdota de Tibet, una anécdota del siglo XIX, de la época del gran renacimiento espiritual en el este del Tibet, un movimiento espiritual que se llamó no sectario o Rimé en tibetano, y de un gran maestro tibetano que se llamaba Patrul Rinpoche. Entonces, en esta anécdota, Patrul cuenta que tenía un amigo contemplativo que había pasado una buena parte de su vida practicando meditación en las montañas. Toma la determinación de mudarse de lugar y practicar en una cueva cercana a la aldea en donde nació. Y al llegar ahí, bueno, pues se esparce la noticia de que este individuo ha vuelto a casa, y una de las muchachas de la aldea que había estado enamorado de él toda la vida, pues se excita enormemente y dice, igual ahora sí la hago, ¿no? Y toma la determinación de ir en visita de este contemplativo y llevar algunos regalos con ella. Entonces lleva un chivito, lleva una botella de arak, de licor tibetano, y se lleva a sí misma, ¿no? Y cuando llega a ver a este individuo, pues le expresa su amor y le dice que siempre lo ha esperado y aguardado y que desea que puedan casarse y bueno, pues todo lo que le acompaña a esto, tener relaciones, etc. Y el monje le dice, no, mira, lo siento, te lo agradezco, pero no puedo porque yo tengo un voto de castidad y la verdad quiero dedicar mi vida a la práctica contemplativa y no quiero complicarme con una vida de familia y sus necesidades. Y ella desesperada le dice, no, no puede ser, por lo menos entonces comparte conmigo este chivito. Le dice, no, no puedo porque pues tengo el voto de no tomar la vida de otros seres, no me gustaría generar el potencial de haber matado a este animal. Bueno, entonces por lo menos tómate esta botella de licor. Le dice, no, no puedo porque tengo el voto de no consumir intoxicantes que me lleven a perder la atención. Y desesperada la muchacha le dice, bueno, si no haces cualquiera de estas cosas conmigo, me voy a matar. Y él dice, no, pues no puedo tener la responsabilidad de que esta muchacha se mate por mí, es terrible, ¿qué hago? ¿No? Si tengo relaciones con ella, igual se embaraza, me voy a tener que convertir en proveedor, voy a tener que dejar mi cueva. No. Si mato al chivito, no, pues esto es algo muy agresivo, puedo experimentar un mal renacimiento. No. Pero si me tomo la botella de licor, igual no pasa nada. Entonces la historia cuenta que se tomó la botella de licor, mató al chivito y se echó a la muchacha. ¿No? Bueno, para terminar, una última cosita que sintetiza un poco lo que hemos venido comentando. Es un texto maravilloso que quiero compartir con ustedes y dejarlos ir. Y dice así: nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de casarnos, después de tener un hijo o después quizá de tener otro. Entonces nos sentimos frustrados de que los hijos no son lo suficientemente grandes y que seremos más felices cuando lo sean. Después de eso nos frustramos porque son adolescentes y difíciles de tratar. Ciertamente seremos más felices cuando salgan de esta etapa. Nos decidimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestro esposo o esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor carro o una mejor casa, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Tu vida siempre estará llena de retos. Es mejor admitirlo y decidir ser felices de todas maneras. Por largo tiempo me parecía el que la vida estaba a punto de comenzar, por lo menos la vida verdadera. Pero siempre había algún obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar. Entonces la vida comenzaría, hasta que me di cuenta de que estos obstáculos en realidad eran la vida. Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad, que la felicidad es el camino.
Así que atesora cada momento que tienes y atesóralo más cuando lo compartes con alguien especial, lo suficientemente especial para darte tu tiempo. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Así que deja de esperar hasta que termines la escuela, hasta que vuelvas a esta, hasta que bajes 10 kilos, hasta que tengas hijos, hasta que tus hijos se vayan de casa, hasta que te cases, hasta que te divorcies, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta el otoño, la primavera, el verano o el invierno, hasta que mueras para decidir que no hay mejor momento que este para ser feliz. En realidad la felicidad es un trayecto, no un destino. Así que si lo piensan, ¿no? ¿Por qué no darse la oportunidad quizá de trabajar como si no necesitaran dinero? De darse cuenta que no hay un camino para la paz, sino que la paz es el camino. Quizá para darse la oportunidad de amar como si, quién sabe, nadie jamás los hubiese lastimado. O mejor aún, para bailar como si nadie se estuviera dando cuenta. ¿No? Piensen en esto y nos vemos a las 3 de la tarde. Vamos a empezar. ¿Comieron rico? ¿Suficiente para experimentar un estado prolongado de sopor profundo? Muy bien. Nos sentamos derechitos, nuestra espalda erguida, sin recargarnos en el respaldo del asiento. Colocamos la atención en la respiración. A cada idea, sensación o estímulo que nosotros surja, la observamos, la dejamos pasar y volvemos la atención a la respiración sin controlarla, tan solo notándola. Recuerden etiquetar a cada exhalación con un número hasta llegar al número 7 y repetimos esto 3 veces. Vamos a hacerlo. Asentamos nuestra intención, que es la de escuchar con atención y concentración. Y nuestra motivación, el por qué estamos aquí. Con el propósito de aprender nuevos métodos y medios a través de los cuales podamos ser de mayor beneficio a nosotros y a los que nos rodean. Y traemos de vuelta nuestra atención. Muy bien, vamos ahora a adentrarnos en la última fase de nuestro seminario, en realidad el corolario del mismo, que tiene que ver con la presentación fundamentalmente de la segunda fase o del segundo de los entrenamientos budistas, el entrenamiento en lo que se llamaba Samadhi, que nos va a servir también como precisamente un punto de partida para la introducción de la meditación o de la filosofía contemplativa en el budismo, terminando con la última variable, el último de los entrenamientos, prajna, o el desarrollo de la sabiduría discriminativa. Y de hecho, donde terminamos ahora,
preparamos las condiciones para nuestro próximo seminario, que es en esencia una presentación mucho más detallada de la meditación y diferentes técnicas orientadas al trabajo desde la discursividad hasta la deconstrucción de nuestras emociones y actitudes perturbadas. Entonces, bueno, les voy a pedir un último esfuerzo de atención. Ya están muy saturados, yo comprendo, pero también me tengo que cerciorar que quizá como es la única oportunidad que tenga de verlos y después de esto nada asegura que lo volvamos a hacer, que por lo menos tengan una visión lo más completa de los principios básicos del budismo posible, para que entonces puedan concluir que el Buda era bastante bruto, pero que lo hagan con razón. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación de el segundo aspecto, la segunda parte del entrenamiento mental budista. Si ustedes recuerdan, les había comentado que la cuarta de las verdades nobles, esto es la cuarta intuición que fundamentalmente el Buda tiene en torno a la manera en que nos relacionamos con el mundo, marga, camino o sendero, puede ser presentada de dos maneras, a través de lo que llamamos el noble óctuple sendero o a través de lo que denominamos el triple entrenamiento superior. Hemos tomado la primera de estas vías, primero presentando el entrenamiento en lo que llamamos Shila o autodisciplina ética, que es básicamente el tipo de conducta que emana naturalmente del entendimiento del karma o de la causalidad, como es presentada desde la perspectiva budista. Y ahora vamos a abordar el segundo de estos aspectos denominado Samadhi, un concepto indio que traducimos esencialmente como el desarrollo de la atención unipuntual o de la concentración unipuntual. Los tibetanos le llaman Tingé Dzin, que quiere decir en tibetano algo así como un estado de atención prolongada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a abordarlo con detenimiento. Esto es lo que corresponde generalmente a lo que ustedes entienden por meditación. Bien. Empecemos por traducir lo que queremos decir por el término indio samadhi, ¿sí? Generalmente la definición que se tiene dentro del ámbito de la filosofía contemplativa budista es la siguiente. Se le describe como el desarrollo o cultivo, se presupone sistemático, en el sentido de que demanda de una aplicación gradual y continua, de estados mentales poderosos, presuponiendo que la mayoría de los estados mentales que dentro del ámbito de nuestra percepción cotidiana más bien son débiles, que facilitan al individuo la capacidad de darse cuenta, se presupone el concepto de darse cuenta que se da cuenta, del surgimiento y cesación de todo tipo de eventos mentales. Por esto se quiere decir esencialmente la capacidad de contemplar el funcionamiento del fenómeno cognitivo de la percepción y particularmente del surgimiento y cesación de nuestras emociones y actitudes perturbadas, esto es, las estructuras que fundamentalmente cimientan la existencia cíclica, compulsiva o la experiencia samsárica. Es un poquito un corolario de todo lo que hemos venido comentando hasta la fecha, ¿sí? Va de nuez. El samadhi, esto es el desarrollo de la atención unipuntual y concentrada, es definido en la teoría del conocimiento budista como el cultivo. Cultivo aquí quiere decir algo que se tiene que desarrollar gradualmente y a manera sistemática. Se presupone que dentro del flujo de conciencia de una persona ordinaria como nosotros, esto es, un ser sintiente, ¿se acuerdan esta definición budista? Un individuo cuya mente se encuentra entintada de ignorancia, apego y aversión de forma constante, incontrolable y ya son budistas. ¿Okay? Entonces, para una persona de esta naturaleza, el desarrollo o la expresión de este tipo de estados mentales es evidentemente no natural. De hecho, cuando ustedes contemplan, por ejemplo, el nivel de atención concentrada con la que la mayoría de nosotros contamos, descubrirán es bastante limitada. El promedio, desde la perspectiva de las ciencias neurológicas, les decía el día de ayer, 3 segundos promedio. Entonces, lo que deseamos es desarrollar o cultivar, ¿qué? Estados mentales poderosos que definiré en un instante, sobreentendiendo el hecho de que el tipo de estados mentales por los que atravesamos cotidianamente no lo son, son débiles, y especialmente son definidos como débiles desde la óptica de su ausencia de atención sostenida, prolongada, voluntaria. ¿Se acuerdan de esta definición? Es la definición de William James, ¿sí? Atención, capacidad de darse cuenta, sostenida, concentrada, unipuntual, prolongada, el refinamiento de este tipo de atención voluntaria, no por accidente, ¿sí?
William James, como una buena parte de las ciencias cognitivas occidentales hasta la década de los 80, pensaban que en efecto, como seres humanos, nuestro cerebro estaba alambrado para ser incapaz de generar esta experiencia, la de la atención sostenida voluntaria. Es tan solo en últimas fechas, en los últimos 15 o 20 años, que hemos empezado a estudiar sistemáticamente, desde una perspectiva neurológica, el fenómeno de la meditación y particularmente con representantes confiables de esta tradición contemplativa, como son grandes lamas tibetanos, que empezamos a darnos cuenta que en efecto la posibilidad de prolongar, inclusive en términos cuasimíticos, la capacidad de la atención es viable y que por lo tanto una buena parte de las ciencias cognitivas orientales nos hablan acerca de un tópico del cual la civilización occidental tiene poco, si no es que nulo conocimiento. ¿Sí? Bien, entonces el desarrollo de estados mentales poderosos. Pero ¿para qué queremos el cultivo de estos estados mentales poderosos? ¿Deseamos hacer que nuestra mente se refine en su capacidad de concentración y atención para poderle ver los calzones a mi abuelita a distancia? No, no es el objetivo. Puede ser entretenido, pero no es el objetivo, sino más bien el uso de este tipo de modelo cognitivo para realmente darme cuenta. Y particularmente para darme cuenta que me doy cuenta, dicho de otra manera, como un instrumento para actualizar mi potencial auténticamente humano, para convertirme en un verdadero ser humano. Si ustedes recuerdan, hemos comentado al principio de nuestro seminario que una de las formas o modelos a través de los cuales podemos definir la figura de un Buda es esa. ¿Quién es un Buda? Un verdadero ser humano, un auténtico ser humano, alguien auténticamente actualizado, ¿no? Y no me salgan con algo que me estaba diciendo alguien hace un ratito que me dio mucha risa, ¿no? Que decía, oye, pues todo esto que presentas está muy interesante, pero yo ya lo sabía todo, ¿no? Creo que esto es cierto. Creo que una de las cosas más elegantes del Buda es que sistematiza algo que cualquiera de ustedes haya intuido. Pero no confundan el medio tener una idea con el hacer de esto un nuevo modelo de interacción para con el mundo. Eso es algo extraordinariamente complejo. Y es un gran reto de vida. No lo trivialicen. Es un gran peligro que desemboca generalmente en la arrogancia, la importancia personal y el materialismo espiritual, que son, bueno, el pan nuestro de cada día hoy en día, ¿no? Entonces, la capacidad de darnos cuenta de qué, particularmente de los eventos mentales, de cómo funciona el cerebro. ¿Y por qué nos interesa saber cómo opera el fenómeno cognitivo? Recuerden uno de los planteamientos esenciales de la revolución interior budista. La mente, no el mundo, es la fuente de la felicidad y del dolor. Y si la mente y no el mundo son la fuente de la felicidad y del dolor, ¿cuál debiese de ser una de las prioridades fundamentales del proceso de análisis humano? ¿Cómo chingaos funciona la mente? ¿No? ¿Cómo opera el chocho? Bien. Y particularmente cómo funcionan ciertos eventos mentales que contemplamos como problemáticos. Estos son nuestras emociones y actitudes perturbadas. Esto es, ¿cómo es que nosotros estructuramos la ignorancia? ¿Cómo es que en nosotros emerge de forma automática como un modelo de interpretación y de codificación del mundo el apego? ¿Cómo es que sin siquiera darnos cuenta proyectamos aversión? ¿Cómo es que atravesamos por fenómenos como los de los celos, el odio, la ansiedad, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son finalmente estos filtros, klesha vrana, ¿se acuerdan? De emociones y actitudes perturbadas, los que determinan incontrolables recurrentes dificultades y problemas. Y esto es lo que vamos a tratar de desarrollar a través de lo que llamamos samadhi. Y vean a este individuo que tienen aquí, es un personaje importante más tarde para una anécdota. Es un gran neurofisiólogo japonés, uno de los más importantes neurofisiólogos del siglo XX. Se llama el doctor Katz, Vaiseda Katz. Fue mi maestro en la universidad y abandonó una extraordinariamente exitosa carrera universitaria para convertirse en un contemplativo budista en el Japón, como lo había sido su padre con anterioridad. Entonces, más tarde voy a platicarles por qué hizo esto, que para nosotros es interesante. Bien, decía que el desarrollo del samadhi tiene por objetivo el desarrollo o el cultivo de estados mentales poderosos. ¿Qué entiende o cómo es que la tradición budista y su filosofía contemplativa define como estados mentales poderosos? Primero, estados mentales concentrados. Se refiere esto a la habilidad de poder sostener la atención en un solo objeto de manera prolongada y sostenida voluntariamente, tanto tiempo como el individuo así lo desee. ¿Pueden ustedes de alguna manera concebir los beneficios que esto implicaría? ¿Tendrá algún beneficio la capacidad de un individuo de cultivar la concentración de esta manera?
Bueno, piensen en el primario. Es tan solo gracias al uso de este modelo cognitivo de la concentración unipuntual que el individuo es capaz de sincronizar a su mente con su cuerpo. Y es solo si logramos sincronizar a la mente con el cuerpo que lograremos recuperar el fundamento de la experiencia, que es el aquí y el ahora. Decíamos el día de ayer que uno de los conflictos y problemas que nosotros con naturalidad se expresan es que nuestra mente siempre está en desincronía, ¿no? O está en el futuro concibiendo todo tipo de fantasías, o está crónicamente presente en el pasado, además un pasado totalmente subjetivo, esencialmente lo que el ego desea recuperar para cimentar la idea que tiene de sí mismo. Básicamente en este pasado o somos los héroes de todas nuestras historias o las víctimas de todas, ¿no? Y al mismo tiempo un tipo de modelo mental que nos lleva a estar constantemente proyectando una variedad de expectativas al mundo que no puede necesariamente cumplir, o simplemente proyectando una variedad de prejuicios que no corresponden a la naturaleza de la realidad. Todo esto cimienta las condiciones para el dolor y el sufrimiento basadas en la decepción, ¿no? Entonces la concentración es extremadamente valiosa en primera instancia para lograr la sincronía entre la mente y el cuerpo a través de este medio, precisamente la recuperación del presente, y no es otro entorno más que el presente, el lugar en donde las cosas son, que es el objetivo primario del análisis contemplativo budista y para el caso de cualquier análisis contemplativo que fuera realmente útil. ¿No es cierto? Sin concentración no hay viaje. ¿Sí? Y quiero subrayar esto porque una de las variables que nunca están realmente presentes dentro de una buena parte de las grandes propuestas contemplativas en el mundo o religiosas del mundo, y no hablemos de la esoteria, que es harina de otro costal, es la concentración. Y si no existe el refinamiento de la capacidad de observación y atención de la mente, lo que a través de cualquier tipo de empresa logremos obtener va a ser modesto en el mejor de los casos. Entonces necesitamos del cultivo de la concentración, el refinamiento de los poderes de atención de la mente. Una persona común y corriente utiliza no más del 4 o 5% de su capacidad mental. ¿Sí? En personas que manifiestan niveles de genialidad, sube al 7%. Un Buda utiliza la totalidad de su potencial mental. Y no utiliza para masturbaciones mentales, sino para hacer de la vida lo que debe de ser, un arte. ¿Sí? Para vivir su vida y navegar en la realidad como un verdadero psiconauta. Una idea que a mí me encanta, este concepto de un psiconauta, un viajero del universo de la conciencia, ¿no? Bien, esto es lo que entendemos entonces por concentración. Concentrum, la posibilidad de morar en un punto a manera prolongada. 2. Un estado mental poderoso es un estado mental que por naturaleza debe de manifestar un cierto nivel de atención. Y por atención quiere decir habilidad de darse cuenta, claridad conceptual, claridad cognitiva. ¿Sí? Sin atención tampoco hay viaje, puesto que generalmente sustituimos la realidad por las fantasías que de la realidad tenemos. Si piensan, como les comentaba con anterioridad, cuánto de su vida ustedes recuerdan, no es difícil darse cuenta que una buena parte de nuestra experiencia está hoy perdida. Y cuando perdemos nuestra experiencia, ¿qué solemos hacer? Repetir ad nauseam los errores que cometemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la atención es esencial en el proceso del desarrollo personal. 2. Siguiente 3, cultivar un modelo contemplativo que nos permita generar un tipo de atención objetiva. Por objetiva queremos decir el hecho de que nuestra mente pueda percibir la realidad sin distorsión. Las distorsiones propias de nuestras expectativas, prejuicios o las distorsiones propias de nuestra ideología no centrada en una visión correcta de la realidad. Si no manifestamos, si no producimos o construimos una percepción objetiva del mundo, experimentaremos el samsara, problemas y dificultades incontrolablemente recurrentes. Nosotros no hemos construido una visión objetiva de la realidad, sino más bien objetiva, que es otra cosa, bastante terrible, ¿no? Necesitamos también el desarrollo y el cultivo de modelos mentales que manifiesten una percepción fresca, una percepción simultáneamente nueva, si ustedes gustan, de la realidad. El que momento a momento, instante a instante, nuestra relación para con el mundo se manifieste como nueva. Yo creo que una de las cosas importantes con las que tenemos que luchar como personas es nuestra total ausencia de maravilla. ¿Se han dado cuenta de esto? Para que a nosotros ya algo nos maraville, nos tienen que lanzar un cañonazo entre las piernas, ¿no?
Muy, muy difícil. Perdemos esta capacidad desde una temprana edad, ¿no? Entonces, el poder construir este tipo de estados mentales es algo muy, muy importante para el proceso del desarrollo personal. Y esto es lo que entendemos esencialmente por el desarrollo del samadhi. Generalmente hablando, para poder comprender el concepto budista de samadhi, tenemos también que comprender los métodos que utilizamos para desarrollarlo. El samadhi es nuestro objetivo, el desarrollo de la atención y la concentración. Pero la metodología que se utiliza dentro del universo budista para cultivar el samadhi es lo que generalmente ustedes entienden por meditación. El problema con este concepto, como muchos de los que he venido definiendo a lo largo del fin de semana, es que se presta a una enorme variedad de diferentes tipos de interpretaciones, algunas de ellas que tienen poco, si no es que nada que ver con la manera en que la palabra meditación es utilizada dentro del contexto de las tradiciones orientales y particularmente dentro del ámbito de la filosofía contemplativa budista. Así que como todo lo he hecho a lo largo del fin de semana, me gustaría redefinir el concepto de meditación. Primero tratando de comentar lo que la meditación no es, ¿ok? Y subrayándolo varias veces, lo que la meditación no es, antes de poder presentar lo que la meditación sí es auténticamente, ¿ok? El primer elemento es el siguiente: la meditación no es un mero proceso de cavilación, ¿sí? Han escuchado a gente cuando dice cosas tales como deja meditar este problema con la almohada, ¿sí? Eso no es meditación, es cavilación. Y una de las razones por las que decimos que esto no es meditación es porque el modelo cognitivo, el modelo perceptual, el modelo mental con base en el cual uno medita con la almohada, o más bien cavila con la almohada, es uno que carece de fuerza, de poder, no es concentrado, 3 segundos promedio, no es atento, no te das cuenta que te das cuenta de forma clara dentro de este proceso, no es objetivo, y mucho menos fresco y nuevo, puesto que se ha perdido la capacidad de renovar la atención momento a momento. Por ende, si bien el proceso de cavilación es valioso para una variedad de diferentes fines, no puede ser definido técnicamente como meditación. Así que cuando dentro del ámbito de la literatura, especialmente la literatura religiosa y hasta mística occidental, se utiliza el concepto de meditación, tengan en cuenta, más bien se utiliza desde la perspectiva de profunda cavilación, que no es lo mismo que meditar. ¿Se entiende esto? Valioso sí, pero no meditación. 2, hay personas que tienen la sensación o la idea o la concepción de que la meditación no trata más que de una serie de metodologías cuyo objetivo es el desarrollo de la relajación corporal. Y escucha uno muy a menudo todo tipo de seminarios y cursos en donde te prometen enseñar a meditar, cuando lo que entienden por meditar es meramente el desarrollo de la relajación corporal. Aquí yo les diría que si la relajación corporal fuera meditación, los cadáveres serían extraordinarios meditadores, ¿no? Pocas entidades más relajadas que un cadáver. Entonces no, el objetivo de la meditación budista no es la relajación. Si así fuese, ¿para qué hacerlo durante 15 o 20 años? Un buen Valium haría el trabajo en cuestión de minutos, ¿no? Tendría que aceptar, no obstante, que la meditación viene acompañada naturalmente de la relajación corporal, cierto. Mas no es lo contrario. La relajación corporal no produce por resultado natural lo que llamamos samadhi. Desarrollo, cultivo de estados mentales poderosos, cuyo objetivo es el darse cuenta del surgimiento y situación de todo tipo de eventos mentales, particularmente de emociones y actitudes perturbadas. Esa es la definición de Kamalashila, uno de los más grandes filósofos contemplativos de la tradición budista indo-tibetana. Bien, entonces tengan esto en cuenta si van a sus seminarios de relajación. Eso es relajación corporal. ¿Es útil? Claro que es útil, ganas muchas cosas al respecto, pero no transforma los modelos mentales ordinarios de la persona. Esto es, después de que te relajaste, te vuelves a tensar, ¿ok? Generalmente, y más desde una perspectiva emocional y cognoscitiva. Bien. Espero que puedan deducir lo siguiente: una persona que te dice que medita todas las noches y cuando le preguntas qué hace, te dice que se acuesta en su cama y pone música New Age, ese no está meditando, simplemente es una forma elegante de presentar un pistito, ¿no? Una siestecita, que es otra cosa, eso no es meditar, ¿ok? Hay otras gentes que piensan, y esta es una definición muy popular, piensan que meditar no es más que una metodología para poner la mente en blanco. Dicho de otra manera, para dejar de pensar, ¿sí? Si el objetivo de la meditación y el entrenamiento mental budista u oriental en general fuera el dejar de pensar,
¿Para qué pasarte 15 años intentándolo? Un buen balazo en la cabeza lo haría en segundos, ¿no? No, no es el objetivo de la meditación. De hecho, hay un dicho tibetano que me parece muy simpático que dice lo siguiente. Dice, Gompa yin, Gompa mayin gires repe, drup gires tongmeñi. ¿Entendieron? Este dicho quiere decir, el que trabaja en poner la mente en blanco, se queda con la mente en blanco. Ahora, una de las mejores maneras de construir las condiciones para renacer en sabandija es este método. ¿Sí? Además, si lo piensan, realmente la producción de un estado mental ausente de conceptualización, esto es, un estado mental ausente del proceso intelectual natural, es extraordinariamente difícil. Existen técnicas, especialmente dentro del modelo de atención concentrada hinduista, para producir estados de este tipo. Se requieren de años de entrenamiento para lograrlo, literalmente para dejar de pensar. Pero el resultado es tremendamente pobre, porque en lo único que te sumerges es una especie de proceso de coma profunda, sin actividad mental, del cual al reemerger lo haces con tus modelos mentales habituales intactos, sin que los hayas podido redefinir. Para plantearles cómo funciona esto, imagínense que un contemplativo de esta naturaleza, después de años de entrenamiento, logra la cesación del pensamiento. Antes de hacerlo piensa, me gustaría comerme un gansito. ¿Ok? Después entra en una especie de proceso de coma meditativa durante 2 o 3 años. Finalmente emerge de esta coma meditativa y lo único que emerge es diciendo, ¿y mi gansito? Entonces no tiene absolutamente objetivo alguno una metodología de esta naturaleza. Y aunque se lograse el entrenamiento para ello, es muy costoso y muy complejo, por lo que no tiene nada que ver con lo que los esotéricos hacen al decir que ponen la mente en blanco. Lo que entienden por poner la mente en blanco es focalizar sus fantasías, nada más. ¿Ok? Y la última variable que es muy interesante para nosotros es volver a insistir que la meditación no es imaginación y mucho menos imaginación creativa. En algunas técnicas de meditación, particularmente en el tantrismo tibetano, se utiliza una forma de visualización, pero con un objetivo muy distinto al del mero imaginar. Entonces hay gente que se reúne en grupos en el campo, dicen que meditan y se imaginan todo tipo de maravillas, florecitas que florecen, extraterrestres que llegan en patíbulos, espacios maravillosos. A esto se le llama técnicamente en la lengua tibetana masturbación mental. No tiene nada que ver con la meditación. Bien, por favor tengan todo esto en mente y creo que les es de utilidad, especialmente a los hombres que manifiestan una actitud de gran escepticismo ante el objetivo de la meditación, creen que es algo que solo hacen las mujeres en su tiempo libre porque no tienen una mejor cosa que hacer, involucradas en todo tipo de esoterias exóticas como el budismo. Entonces, bueno, quítense estas ideas, la meditación no tiene nada que ver con este prejuicio que a menudo de la misma tenemos y con base en esto podemos plantear qué es realmente meditar. Si la meditación no es nada de esto, ¿qué es entonces? Bueno, volvamos como siempre a nuestras definiciones. La palabra para meditación en la lengua sánscrita es bhavana. Básicamente se traduce de forma literal como cultivar. Y la palabra para meditación en la lengua tibetana es gompa, que literalmente quiere decir familiarizarse con. Entonces, ¿qué es lo que el individuo que practica bhavana desea cultivar? Hábitos mentales positivos. ¿Y qué entendemos por hábitos mentales positivos? En esencia, estados de conciencia poderosos que le permiten observar y darse cuenta cómo surgen y cesan eventos mentales y particularmente sus emociones y actitudes perturbadas. ¿Qué entendemos por hábitos mentales poderosos? Aquellos que sirven como antídotos a la ignorancia, sustituyéndola por sabiduría, el apego por desapego, la aversión por tolerancia, etcétera, y así con el resto de nuestras emociones y actitudes perturbadas. Podríamos inclusive decir que el objetivo primario de la meditación budista es un proceso de reconversión cognoscitiva, que no es lo mismo que un proceso de reconversión ideológica. ¿Sí? Ustedes pueden cambiar de ideas, pero no cambian de actitudes. Y aquí la idea es que el cambio de modelos cognitivos sea tan profundo que implique un cambio radical de conducta en la vida de la persona. ¿Se entiende esto? Por favor, esto es esencial. Hay algunos de ustedes que vienen a seminarios de esta naturaleza solo para recopilar o coleccionar vocabulario, ¿sí? Y eso no los va a ayudar, no en mucho, al revés, puede ser tremendamente detrimental porque es una de los alimentos más poderosos para el ego. Entonces vas a volver a casa y déjame que te cuenta, chachis. Tome un seminario de budismo y ahí va todo el rollo que le vas a echar para hacerte especial, ¿no?
Entonces, no se trata de recopilar vocabulario, sino transformar nuestros modelos cognitivos. Si hablamos entonces de la palabra tibetana Gompa y decimos que Gompa quiere decir familiarizarse ¿con qué creen ustedes que un meditador desea familiarizarse? ¿Con hábitos mentales positivos? ¿No? ¿Se acuerdan que hemos venido hablando cuando les presentaba los principios o rudimentos del karma? Que el karma se construye a bases de impresiones mentales que se habitúan. Bueno, lo que vamos a hacer es construir impresiones mentales ¿de qué tipo? Positivas, ¿no? Que reflejen la realidad, que nos permitan interactuar con ella exitosamente. Bien, entonces esta es la definición tradicional budista de la meditación. El cultivo o la familiaridad de la mente con hábitos mentales o estados mentales positivos y poderosos. Ahora, la práctica contemplativa budista se divide en dos grandes categorías. Generalmente se comienza por la presentación de las tecnologías que tienen por objetivo el desarrollo de la atención unipuntual o la concentración unipuntual. Evidentemente, la meta que buscamos a través del desarrollo de estas técnicas es el refinamiento de los poderes de atención de la mente, sobreentendiendo que mientras nuestra mente no sea poderosa, su capacidad de explorar y después de construir las estructuras de fantasía o de distorsión que usamos para interactuar con el mundo va a ser muy modesta o muy limitada. Por el contrario, si recuperamos una atención realmente poderosa, esto le va a dar a la mente la fortaleza que requiere para esta empresa. No confundan, no obstante, la concentración unipuntual de la mente es meramente un instrumento, no es un fin. Esto es, por más que refinemos la concentración mental, esto no cambia los modelos mentales habituales, solamente los pone en pausa. Pongámoslo con una metáfora, con una idea. Imagínense que tienen ustedes una grabadora con un cassette, ¿no? Una cinta cassette. Y esta cinta cassette tiene grabada en sí todos sus hábitos neuróticos. Por ejemplo, la ponen a tocar y lo único que dice es yo. La concentración de la atención es como aplicar el botón de pausa. Pones la pausa y temporalmente la cinta deja de operar. La bronca es que cuando quitas la pausa, vuelve a funcionar yo. Si quieres literalmente volver a grabar o limpiar la cinta, vas a tener que utilizar otra herramienta que corresponde a la segunda fase del entrenamiento mental budista, que es lo que llamamos intuición profunda, visión cabal o panorámica. ¿Sí? La intuición profunda, visión cabal o panorámica presenta una serie de métodos, por cierto, muy variados en el mundo budista, docenas de métodos de meditación que tienen en efecto por objetivo no solo concentrar la atención y refinar las capacidades de observación de la mente, sino deconstruir sus patrones de neurosis y conducir al individuo a una percepción directa y no conceptual de la realidad que produce la liberación y la iluminación. La primera categoría, las técnicas orientadas al desarrollo de la concentración unipuntual, no son exclusivas de la tradición budista, existen en una buena parte de la herencia contemplativa india y pues también china, también siberiana. Una buena parte de las técnicas chamánicas se centra en el desarrollo de la atención. No obstante, sí me atrevo a decir hoy en día que probablemente la presentación más completa y sistemática de esta tecnología, la cual ha sobrevivido hasta nuestra época, la encontramos en el mundo budista. También tendría que decir que en la antigüedad, particularmente en el tiempo de los primeros cristianos y hasta todavía el medievo, existían técnicas de concentración unipuntual, no de esta envergadura, pero por lo menos modestas en el cristianismo, que fueron desapareciendo a medida que el universo contemplativo cristiano fue dando lugar más bien a la presencia del clero regular. ¿Sí? No obstante, lo que en Occidente se conocía como concentración siempre fue mucho más modesto de lo que se conocía y se desarrolló como concentración en Oriente en general. Bien, lo que llamamos intuición profunda, visión cabal o panorámica, es realmente la gran aportación del Buda al universo contemplativo de su época. Presenta técnicas exclusivas de esta tradición y que en efecto tienen por objetivo la reconstitución de nuestros modelos cognitivos. De esto voy a hablar en un momento. Pero producto del hecho de que tanto la atención concentrada, denominada en la lengua sánscrita shamatha o pacificación, como la visión cabal y panorámica, denominada en la lengua sánscrita vipassana, ¿sí? Como ambas tienen que ser cultivadas a través de una tecnología de recogimiento interior, esto es de meditación, primero me gustaría presentarles algunos de los requisitos para poderla llevar a cabo. ¿Sí?
Entonces, ya dijimos lo que la meditación no es, lo que sí es, las categorías que tiene esencialmente en el budismo, y ahora hablemos de sus requisitos. Para practicar adecuadamente la meditación en primera instancia, vamos a requerir de la elección de un lugar adecuado. Si habíamos dicho que el punto de inicio del entrenamiento mental budista es la concentración unipuntual, creo que pueden ustedes deducir que uno de los grandes obstáculos para esto es el hacerlo o intentarlo llevar a cabo en un entorno que propicia la discursividad. Por ende, la elección de un lugar en donde relativamente hablando podamos estar recogidos va a facilitar el esfuerzo y el entrenamiento mental contemplativo. ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, también tienen que tener cuidado con esto. Por ejemplo, hay gente que dice, es que mira, después de esto yo voy a meditar, realmente voy a escoger el lugar óptimo y me voy a ir a meditar a una cueva en el Ajusco, ¿no? La bronca de la cueva en el Ajusco es que está lejos, es difícil de acceso, vas a hacerlo una vez y después no lo vas a repetir. Es importante que el lugar que escojas para meditar sea accesible para que puedas cultivar familiaridad con la práctica a través de la asiduidad y la disciplina. ¿Cuál es un lugar óptimo? Bueno, un lugar que en primera instancia presente una cierta posibilidad de privacidad. Si no tienes un lugar así, tienes que construir un lugar así. Esto es, quizá pedir que no se te moleste. Ahí puedes expresar una mentirilla piadosa, como decir que te quieres echar una siesta, porque una de las peores cosas que puedes hacer, especialmente si tienes hijos adolescentes, es decirles que vas a meditar. No te lo vas a acabar nunca, ¿ok? Entonces mejor dices, me voy a aislar un ratito, quiero descansar, no me pasen llamadas, lo que sea. El lugar en donde decidan llevar a cabo la práctica contemplativa, deben de tratar de alguna forma cerciorarse de que este espacio sea uno en donde sus energías naturales se exalten. Esto es, no sé si ustedes se han dado cuenta que diferentes lugares físicos, aún en un lugar con el que tienen familiaridad como su casa, producen efectos diferentes. Hay lugares en la casa en donde al sentarte tienes sueño y te sientes cansado. Lugares en donde al sentarte tienes ansiedad y nerviosismo. Y lugares en donde te sientes vigorizado y en tranquilidad. Inclusive a estos lugares solemos llamarles nuestro lugar, mi espacio. Y te peleas que nadie te lo agarre porque es un lugar de especial bienestar para ti. Bueno, aunque no lo crean, esto corresponde a la realidad. Por el suelo y para el caso todas las superficies físicas corren diferentes tipos de fuerzas electromagnéticas que inclusive son medibles al voltímetro, ¿no? Algunas de estas entran en armonía con el cuerpo, potencializando sus funciones, particularmente los fenómenos mentales, perceptuales o cognitivos, que son fenómenos electromagnéticos, y otros, por el contrario, entran en una cierta forma de sincronía que drenan al cuerpo de energía, lo cual produce en este cansancio, sopor y sueño, que es uno de los grandes obstáculos para la práctica de la meditación, ¿sí? Entonces van a necesitar de un instrumento que todo mundo tiene, no es muy difícil de obtener, para medir este tipo de experiencias en el suelo, y se llama pompímetro. En otras palabras, se tienen que sentar en muchos lugares, ¿no? Sentir cómo se sienten hasta que encuentren uno en donde se sienten más o menos bien. Este es el lugar óptimo para practicar la meditación, ¿sí? Bien, ahora, el lugar óptimamente debe de ser un lugar relativamente hablando ordenado. La razón es simple. Si el inicio del entrenamiento mental tiene que ver con el desarrollo de la atención concentrada, ¿cuál es un obstáculo? Por ejemplo, tienes un bebé y vas a meditar en el cuarto de sus juguetes, todos regados. ¿En qué vas a meditar? Vas a sentarte muy elegante, con la determinación de entrenar tu mente, y lo único que vas a hacer por 15 minutos es visualizar a dónde va cada juguete, ¿no? Y eso va a ser tu sesión de meditación. Mientras más ordenado esté el entorno, más fácil es ordenar la mente, que finalmente es un objetivo de la práctica contemplativa. El lugar debe de estar limpio. Finalmente, quieres limpiar a tu mente, un entorno de la misma naturaleza facilita el proceso de la transformación. Debe de estar relativamente bien iluminado. Si el lugar está demasiado oscuro, y esto va en contra de algunas de las ideas que la gente tiene en torno a la meditación, creen que meditar es tener un cuarto así crepuscular con una velita por ahí medio misterioso, sin darse cuenta que esto es casi garantía de la emergencia de uno de los grandes obstáculos de la meditación, que es el sueño o el sopor o la falta de claridad, que no es el objetivo de la práctica meditativa. Decíamos que al practicar meditación el objetivo no es dormirte, no es echarte un pistito, ¿no? Sino cultivar hábitos mentales positivos, formas poderosas de atención. Si por el contrario el lugar está demasiado iluminado,
Lo que produce es lo contrario: diálogo interior o discursividad, ansiedad, que es otro obstáculo para la meditación. Así que debes de cerciorarte que el lugar esté relativamente ordenado, relativamente limpio, ¿no? Y en donde te encuentres aislado y no te molesten. Hay inclusive personas que eligen la parte interior de un closet para meditar. Esto puede ser válido mientras te cerciores de anunciarle a tu marido que lo vas a hacer, porque lo puedes matar del susto, ¿no? Ha sucedido en nuestra institución un par de maridos que han muerto del susto al abrir el closet y encontrarse a la mujer meditando, ¡ah!, ¿no? Entonces, ver esto. Necesidades. Es muy importante que para poder practicar adecuadamente la meditación, ciertas necesidades elementales estén cubiertas. En realidad es simple de entender esto. Si vas a practicar la meditación y tienes que llevar a tus hijos al colegio, la idea o la ansiedad de que vas a llegar tarde va a perturbar el ejercicio contemplativo. Así que si vas a meditar, cerciórate de hacerlo en un tiempo en donde no tienes este tipo de necesidades, ¿no? Ya sea que te levantes más temprano, lo hagas después de llevar a los niños al colegio, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, si, ¿qué te gusta? Tienes algo en la estufa, no es el momento para ponerte a practicar la meditación, porque si no, la imagen que vas a tener mientras tratas de meditar es de la olla en la lumbre o de la cafetera prendida o algo por el estilo. Y finalmente, si quieres ir al baño, es importante que lo hagas antes de meditar, si no, tu meditación va a ser encubierta de tonos dorados que no tienen nada que ver con abundancia y cosas de esa naturaleza. Entonces, la ansiedad te va a impedir meditar. Cerciorarte entonces que estas condiciones están presentes y esto te va a ayudar a meditar adecuadamente. Hay diferentes tipos de personas. Algunas que al levantarse lo hacen en un estado mental muy luminoso, muy claro, muy atento y pueden rápidamente emprender actividades. Hay otras personas que al recién levantarse lo hacen en un estado de mucho sopor y sueños, como que les cuesta mucho trabajo incorporarse, ¿no? Si este es el caso, es preferible que la persona primero se bañe antes de meditar, ¿sí? Te levantas, te bañas y luego emprendes el ejercicio contemplativo. La tradición budista, especialmente para un principiante, recomienda que el ejercicio contemplativo se emprenda como la primera actividad que llevas a cabo en el día. La razón es simple, tiene que ver con el hecho de que al recién despertar, ¿cómo emerge tu mente? ¿Cómo amanece? Relativamente clara, relativamente en paz, tranquila. ¿Cómo anochece la mente después de un día entero de impresiones mentales? Agitada o cansada, un poco como el mar o un lago. ¿Cómo amanecen? Tranquilos. ¿Cómo anochecen? Con el agua agitada o picada. Entonces, recién te levantas, es más fácil cultivar la meditación que por la tarde o por la noche cuando ya estás cansado, y puedes confundir con facilidad meditar con dormir, ¿no? O con tener falta de claridad, o cuando simplemente te encuentras muy agitado recapitulando los problemas del día o organizando la agenda para el día que viene, que tampoco tiene nada que ver con la meditación. Esto es útil, pero no es meditar, ¿ok? Entonces, si eres de estas personas que al levantarse lo hacen en un estado muy fresco, puedes primero meditar y luego hacer el resto de tus actividades. Si tienes un poco de sopor, es conveniente primero te bañes y luego emprendas el ejercicio meditativo. Si se van a bañar en la mañana, sería conveniente el que aprendiesen a hacerlo con agua fría. Eso no les va a gustar, pero tiene su razón de ser. El agua fría produce efectos muy interesantes y muy benéficos para el individuo, mejora la circulación sanguínea, produce un efecto de real sanidad en el sentido de que elimina los ácaros, pequeños animalitos pegados al cuerpo, y al mismo tiempo produce un estado de energía y atención en el individuo. Por el contrario, cuando se bañan ustedes con agua caliente, y especialmente los que les encanta casi en baño de vapor, ¿no? Esto relaja el cuerpo, resta energía del bioplasma del individuo, y entonces al salir de la regadera sales totalmente agotado y tienes la sensación de que no has dormido lo suficiente, o que estás endémicamente cansado, o simplemente piensas que el smog de la Ciudad de México te impide tener un estado de lucidez. No, simplemente por la mañana te drenaste completamente de energía a través de bañarte en agua caliente. Si esto no es negociable para ti, te recomendaría que te bañes entonces por la noche. Un buen baño de agua caliente puede ser un adecuado preámbulo para dormir. Estás muy relajado y tranquilo, pero no para iniciar el día. Y si puedes negociarlo aunque sea un poquito, quizá báñate con agua no hirviendo, más o menos tibia, y al final del duchazo con un buen regaderazo de agua caliente.
perdón, de agua fría, ¿no? Y con esto despiertas y estás más atento. Entonces, estas son las necesidades básicas para la práctica meditativa. También es muy importante cuánto tiempo vas a practicar meditación. Aquí hay pues diferentes puntos de vista en la tradición budista que dependen de variables culturales. Por ejemplo, en el budismo japonés y chino, en donde al llegar la tradición a estos países se topa con culturas muy marciales y disciplinadas, como son la china y la japonesa, se recomienda empezar el entrenamiento meditativo por sesiones prolongadas de 8 horas al día, ¿no? La realidad es que esto no corresponde a la naturaleza del mexicano y del latino y suele producir por consecuencia aversión a la práctica de la meditación. Por ejemplo, en la tradición Zen del Japón o Chan China, que es la misma, ¿no? Tú empiezas a practicar meditación primero sin instrucción alguna. Nadie te dice lo que tienes que hacer. Vas a una sesión intensa que se llama un sesshin. Ahí te ponen en un colchoncito a ver la pared y te tienen haciendo esto durante 8 horas, 4 o 5 días. Evidentemente una persona común y corriente a través de esta experiencia acaba mentando madre definitivamente, no entiende lo que está haciendo, no lo puede hacer, genera tremenda aversión a la experiencia y se promete jamás volverlo a hacer en su vida. Esto no es adecuado para una cultura como la nuestra. Está orientada en primera instancia a una cultura que tiene familiaridad cultural con el budismo, que no es nuestro caso. A nosotros se nos tiene que educar desde quién fue el Buda y qué quiere decir la palabra Buda en adelante, ¿no? Y al mismo tiempo para un tipo de modalidad de ser humano que tiene gran disciplina para un ejercicio tan extremo como este. En la tradición tibetana, y me gustaría comentarles que los tibetanos son muy similares a nosotros, básicamente un desmadre, ¿no? Y para ese tipo de persona se recomienda otra aproximación a la práctica contemplativa. Se dice es mejor que la práctica sea breve pero de gran calidad. Para el mundo monástico se recomiendan unas 30 o 40 sesiones de 5 minutos al día. Ustedes no tienen estas condiciones, así que lo podemos circunscribir a quizá unas 3 sesiones de 15 minutos en el día o 20 minutos, una por la mañana recién se levantan, una a mediodía y una por la noche. Si esto se les dificulta, una por la mañana, una por la noche. Si esto se les dificulta, una por la mañana. Si esto se les dificulta, ya no tienen remedio. ¿Ok? Entonces, por lo menos una sesión por la mañana. Y se dice breves para que el ejercicio contemplativo cuente con gran calidad. ¿Qué se entiende por gran calidad? Un estado mental realmente luminoso y brillante. Si prolongan en demasía la práctica contemplativa, van a caer presa del sopor y del sueño. Y corren el riesgo de, en lugar de cultivar la estabilidad de la atención, cultivar la estabilidad del sopor, que no tiene nada que ver con la meditación. De hecho, una persona que cultiva o se familiariza con este estado mental gradualmente pierde inteligencia. Entonces esto es peligroso, ¿no? No deben de familiarizarse con el sueño o el sopor, en especial porque hay gente que piensa que llegar a este estado es la meditación, ¿no? Y te dicen, mira, he estado practicando meditación y ya logro un estado así como muy tranquilito, muy rico, en donde moro por horas. Y cuando te lo van describiendo descubres que lo que han estado haciendo es durmiendo periodos prolongados, ¿no? Eso no es meditar. Mucho cuidado porque disminuye la inteligencia de la persona, ¿sí? Con esto no quiere decir que ya entiendan por qué algunos de sus amigos carecen de inteligencia. No es que necesariamente mediten, ¿ok? Bueno, muy importante entonces. Ahora, desde la perspectiva budista, la meditación requiere de una postura. La justificante de esto es la siguiente. Se dice que nosotros en realidad somos organismos bioenergéticos. Esto es, poseemos evidentemente una dimensión material y orgánica, pero también evidentemente poseemos una dimensión electromagnética, ¿sí? La tradición médica indotibetana, particularmente el tantrismo budista, describe esta dimensión de realidad del ser humano de forma muy detallada, descubriendo el hecho de que en nosotros existen más de 72,000 sutiles venas a través de las cuales corren diferentes tipos de energía, 10 primarias, descubriendo el hecho de que en nosotros existe la presencia de una serie de cargas energéticas masculinas y femeninas llamadas gotas neurales, aproximadamente unas 41.200 gotas neurales, más o menos,
y descubriendo el hecho de que en nosotros existen 3 primarios canales de energía, uno que corre ligeramente por delante de la columna vertebral y 2 adyacentes que se enroscan alrededor de la misma en diferentes puntos que operan y sirven como centros neurálgicos de energía, que es lo que generalmente se conoce como chakras o círculos. Me da hasta horror tenerlo que mencionar por los abusos que de este conocimiento se han hecho. Ahora es popular en la esoteria nefaria que te abran los chakras de fin de semana por módicos precios y pendejadas de esta naturaleza, que no tienen nada que ver con India, con el budismo, con el hinduismo. Son simplemente una forma de sacarle dinero a la gente inocente e inculta, ¿no? Entonces, por favor, no lo asocien con barbaridades de esta naturaleza. Sí tenemos, en efecto, bulbos energéticos. En efecto, el proceso del desarrollo cognitivo se encuentra en relación con la optimización de la energía en ellos, pero no se hace por obra y magia del santo Buda de Atocha, ni por procedimientos extraños y exóticos, sino a través de la redireccionalización de la energía sutil en el cuerpo, lo cual cuesta un brazo y la mitad del otro, pero es viable. ¿Ok? Bien, entonces, somos seres electromagnéticos, nuestros estados mentales tienen relación con la manera en que la energía corre en nuestro cuerpo, y una correcta postura lo que hace en el ejercicio contemplativo es orientar estas energías de tal manera que operan como soporte